Hola a todos, soy Ladra Pradip Jamnadas, y hoy vamos a analizar el tema de la aproximación clínica a un paciente con una puntuación de calcio coronario elevada. ¿De acuerdo? Para que todos entiendan por qué esto es tan importante. Muy bien. Presentación de un caso clínico. Este es un caso muy sencillo. Tenemos básicamente a un varón caucásico de 45 años que viene a vernos porque su puntuación de calcio coronario es alta en una tomografía, o más bien, en un score de calcio, ¿verdad? Así que la puntuación de calcio es positiva. Su puntuación de calcio coronario es de 750. De acuerdo. Entonces, cuando llega, le preguntamos, «Hola, ¿cómo estás?» Él dice, «Estoy aquí porque mi puntuación de calcio es positiva». No tiene ningún dolor en el pecho, ni presión, ni opresión, ni pesadez. Se siente bien. Simplemente se hizo esta prueba porque su médico de cabecera se lo indicó. Su electrocardiograma parece normal. Examinas al paciente y la exploración es correcta. Y ahora, con el paciente en la consulta, lo miras y dices, «Vale, ¿por qué tienes este calcio coronario? ¿Por qué tienes todo esto?» En la historia clínica, lo que necesitarás averiguar es, número 1, ¿fumaba? ¿Sí o no? ¿Tenía la tensión alta? ¿Sí o no? ¿Tenía antecedentes de algún síntoma cardiovascular, como desmayos, insuficiencia cardíaca congestiva, cualquier tipo de historial cardíaco? La respuesta es no, no, no y no. Está perfectamente sano. Es contable. Entonces, ¿qué piensas ahora de este paciente? ¿Qué vas a hacer con él? ¿De dónde ha salido este calcio coronario? Lo que hacemos, lo primero, es asegurarnos de si este calcio está dentro de la arteria o si solo está en el exterior sin causar ninguna obstrucción al flujo sanguíneo. ¿Qué tipo de prueba hacemos para eso? Hacemos una prueba de esfuerzo. Es una prueba funcional, ¿verdad? Porque una prueba funcional nos dirá si hay alguna falta de circulación aquí, así que podrías solicitar una prueba de esfuerzo para ese paciente. Sería una prueba de esfuerzo nuclear. Alternativamente, puedes hacer un angio-TC coronario. En un angio-TC coronario, inyectas el contraste en la vena y luego realizas un TAC de las arterias. Es como hacer un cateterismo cardíaco. El problema es que hoy en día las aseguradoras privadas en España están muy anticuadas. Llevan al menos 20 años de retraso, y no saben que el calcio coronario significa que también deberías hacer un angio-TC coronario. Porque el angio-TC puede hacer dos cosas. Te dirá dónde están las obstrucciones, dónde está el calcio, y también puedes calcular el FFR, reserva fraccional de flujo, a partir de él. Ahora, como las aseguradoras no lo cubren, la gente practica una medicina de hace 20 años. Así que, como profesionales, queremos animar a los pacientes a que se hagan un angio-TC coronario con FFR. Porque si el angio-TC, que en total solo tarda unos 20 minutos en realizarse de principio a fin, nos muestra dónde están las obstrucciones y si están causando o no un estrechamiento, si están causando o no una alteración del flujo, eso es resolverlo todo de una vez. Has terminado. Ni siquiera necesitas una prueba de esfuerzo nuclear, porque si el FFR es normal, entonces este paciente tiene obstrucción, tiene calcio coronario, pero no está causando ningún estrechamiento en la arteria. Asunto zanjado. Pero la cuestión es que, como médico, nos resulta muy difícil practicar la medicina según las directrices de las aseguradoras, que van 20 años por detrás. Así que lo que deberíamos hacer es decirles a esos pacientes, mira, tienes una opción. Si te haces la prueba nuclear, tu seguro la cubrirá. Por otro lado, si hacemos un angio-TC coronario sin que tengas dolor de pecho, puede que no lo paguen. Queremos hacer lo correcto para el paciente adecuado. Ahora, por supuesto, nos preocupa mucho la economía de los pacientes porque no queremos endeudarlos. Pero, al mismo tiempo, debemos hacer lo correcto. Lo correcto es hacer un angio-TC coronario. Ofrecérselo. Ellos pueden tomar esa decisión. Pueden pagar de su bolsillo el angio-TC coronario. El FFR es un cargo adicional porque, como todos sabéis, el FFR consiste en enviar el angio-TC a un centro especializado en Madrid, por ejemplo, y allí analizan las obstrucciones para ver si realmente están causando una limitación del flujo. Ese análisis cuesta mucho dinero. Así que muchas veces,
Mi consejo para los profesionales es que hablen con los pacientes sobre hacer la mejor prueba posible en lugar de hacer una prueba que tu compañía de seguros te aprueba, porque, ¿la aprobación de quién es necesaria? Es mi aprobación, no la de la compañía de seguros, la que deberíamos buscar. En este paciente en particular, lo primero que vas a hacer es, vale, tienes calcio, así que vamos a averiguar dónde está. El siguiente paso en este estudio es, ¿por qué desarrollaste este calcio en primer lugar? La primera parte es importante porque quieres un paciente vivo, ya que no puedes hacer prevención en un paciente muerto. Tienes que asegurarte de que el paciente va a sobrevivir, ¿verdad? Porque un paciente muerto no necesita prevención. Así que la segunda parte es la prevención. Cuando se trata de calcio coronario, ¿por qué lo tienes? Necesitas saber por qué ese paciente lo desarrolló. Y no hay una cronología de cuándo se acumuló ese calcio. En este paciente, ¿qué tipo de pruebas solicitaría yo? Normalmente, empiezo ante todo con un estudio metabólico, porque todos sabéis que se trata de hiperinsulinemia, de prediabetes. Así que vas a solicitar un test de Kraft. Todos y cada uno de estos pacientes deberían hacerse un test de Kraft. No importa cuál sea la hemoglobina A1C, porque eso solo significa que el azúcar está bien. Pero no sabes cuánta insulina se necesita para mantener ese azúcar bajo. Así que debes solicitar un test de Kraft a cada paciente. Todos necesitáis saber qué es un test de Kraft, ¿verdad? El test de Kraft es cuando bebes agua con azúcar y mides los niveles de insulina y de azúcar. Todos necesitáis saber qué es. Así que si un paciente te para en el pasillo, deberías ser capaz de decir, esto es un test de Kraft. Ah, estás en medio de tu test de Kraft. Genial. No es plan de decir, estoy haciendo una prueba. Se llama Kraft. ¿Qué es? Pues no lo sé. No puedes decir eso. Todo el mundo necesita saber de todo sobre todo. Entonces, el test de Kraft es el número 1. Número 2. Haces el perfil lipídico avanzado, como los que ofrecen los laboratorios de referencia en España. Tienes que solicitar un perfil lipídico avanzado porque no es el LDL, es el tipo de LDL que tiene el paciente. Si el paciente tiene LDL pequeño, denso y alterado, eso es lo que causa la aterosclerosis. Y si el paciente lo tiene, entonces vas a buscar las causas de las partículas de LDL pequeñas y densas, que son la hipoglucemia, los niveles altos de insulina, los niveles altos de omega 6, los productos finales de glicación avanzada, que incluyen el alcohol, por cierto, y, por último, la endotoxemia metabólica, que es el intestino permeable. Así que, si la insulina del paciente está bien, los azúcares parecen estar bien, entonces te preguntas, bueno, ¿por qué tiene este paciente esto? Podría ser que el paciente tenga un intestino permeable. Y solo quiero dejaros con algunas ideas sobre el intestino permeable, porque todo el mundo lo ignora, pero es algo real. Realmente existe. ¿Y qué ocurre? Se debe a dos cosas, o a bacterias malas en el intestino o a tipos incorrectos de bacterias en el intestino, o se debe a sensibilidades alimentarias. Pero interrogamos al paciente sobre síntomas en el tracto gastrointestinal y muchos de ellos no tienen síntomas. Ahora dejadme deciros algo. Si un paciente come y se hincha y tiene gases después de comer, eso es obvio, ¿verdad? Hasta mi sobrino adolescente podría hacer ese diagnóstico. Algo va mal en el intestino de este tipo. Cada vez que come, se hincha, tiene gases, hace ruidos, no está contento. Algo va mal en su estómago, ¿verdad? Él puede darse cuenta. Así que ese paciente probablemente tiene SIBO, ¿verdad? Puedes hacerle pruebas o simplemente tratarlo, porque el tratamiento es bastante inocuo. Le damos el tratamiento correspondiente. Por otro lado, muchos de los pacientes son completamente asintomáticos. No tienen ningún síntoma. Así que si tienes un paciente que no tiene enfermedad metabólica y, sin embargo, tiene un calcio coronario extenso, necesitas hacer un estudio gastrointestinal. Eso significa que necesitas solicitar las pruebas específicas que buscan el intestino permeable. Necesitas buscar sensibilidades alimentarias aunque no tengan síntomas. Pero un paciente con calcio coronario extenso como este necesitaría ser evaluado para sensibilidades alimentarias con una analítica de sangre específica y quizás también una muestra de heces. Pero esa conversación tiene que tener lugar. Puede que sea, por ejemplo, hoy hice un cateterismo cardíaco a un paciente. A este paciente le pusieron un stent cuando tenía 48 años y ahora vuelve. Bueno,
no se lo puse yo, fue otra persona, pero ahora está aquí en la consulta. Le he hecho un cateterismo, tiene nuevas obstrucciones y solo tiene 58 años. Va a necesitar 2 stents más y todo lo demás está bien. Sus lípidos han estado perfectos. Su tensión arterial ha sido buena. Ha bajado de peso. Fue vegetariano durante muchos años. La pregunta es, ¿por qué su enfermedad progresa? Y aquí es donde entramos nosotros. Tienes que encontrar la causa de sus partículas de LDL pequeñas y densas, y su dieta es buena, así que no puedes culpar a eso. No es su insulina, no es su azúcar. ¿De acuerdo? No tiene toxinas en su cuerpo. Sus niveles de mercurio y plomo están bien. Tiene un intestino permeable. Puedo garantizar que ese paciente tiene un intestino permeable. Te garantizo que va a tener sensibilidades alimentarias y dividido por disbiosis. Y cuando investigué a fondo, hace 10 años tuvo un episodio de diverticulitis. Pero él dice: me trataron con antibióticos durante 2 semanas y he estado bien desde entonces. No, tienes un microbioma disfuncional o tienes sensibilidades alimentarias hasta que se demuestre lo contrario. Y si no exploramos esta vía, volverá dentro de 10 años. Tendrá otras 2 obstrucciones nuevas porque seguirá teniendo un intestino permeable. Aquí es donde también entráis todos vosotros. Si decimos que este paciente tiene intestino permeable y necesita un estudio, tenéis que animar a ese paciente a que lo lleve a cabo. Muchas veces tienen dudas porque es una prueba cara y, de nuevo, las aseguradoras, que van 20 años por detrás, no tienen ni idea de lo importante que es esto, de lo importante que es un intestino permeable o la permeabilidad de tu intestino cuando se trata de inflamación. Así que las aseguradoras no quieren pagarlo. Los pobres pacientes tienen que pagarlo de su bolsillo y es realmente una desgracia que eso ocurra. Aún así, tienes que ofrecérselo a los pacientes. Ellos tomarán la decisión de si lo van a pagar o no. Pero este paciente en particular dijo: no, no puedo permitirme esto ahora mismo. La prueba de sensibilidad es cara. El análisis de heces es demasiado caro. Entonces, ¿qué haría yo? Entre el 70 y el 80% de las veces es el trigo. Así que le dije que se mantuviera alejado de la cebada, el centeno, la avena y el trigo. Le dije: eso es todo. Vas a hacer esto porque no vamos a hacer pruebas objetivas. Voy a apostar por lo más probable. ¿Y cuál es mi mejor apuesta? Voy a empezar primero por el trigo. Así que voy a eliminar todo el trigo de tu dieta. Pero también les expliqué que probablemente tengan otras sensibilidades alimentarias, pero el trigo es el gran elefante en la habitación. Así que vamos primero con el trigo. Pero creo que es importante saberlo. Y número 2, vamos a trabajar en tu microbioma pase lo que pase. Lo que significa que todos los pacientes cardíacos necesitan tomar inulina más fos porque vas a alimentar a las bacterias buenas. A los que tienen la enfermedad más grave, como este tipo por ejemplo, probablemente les daré algunos probióticos, ¿verdad? Donde mis favoritos son, por supuesto, Lactobacillus reuteri y Akkermansia. Así que probablemente le pondría eso. Pero deben comer alimentos fermentados, kéfir, kimchi, etc., y fibra. Así que este tipo de conversaciones deben tener lugar con cada paciente. Este paciente parece que no tiene nada. Solo una puntuación de calcio coronario. La forma antigua es simplemente hacer una prueba de esfuerzo y mandarlo a casa. La forma nueva es mirar cuánta placa dura, placa blanda, si está causando isquemia o no, y pasar a encontrar la causa. Si tiene hígado graso, pero el paciente no tiene resistencia a la insulina, es un intestino permeable. Así que haces una ecografía del hígado, que cuesta muy poco. La seguridad social o las aseguradoras lo cubren. Tienes que buscar la endotoxemia metabólica. Tienes que hacerlo. Y luego, por supuesto, hay un montón de cambios en el estilo de vida también. Por ejemplo, a un paciente como este, le hablaría no solo de su dieta y todo lo demás. Tiendo a mantenerme alejada de todos los plásticos, y tienes esa conversación. Le hablaré de los tratamientos con infrarrojos y casi infrarrojos, de que debería tomar un poco de sol todos los días, hacer algo de grounding, contacto con la tierra, todos los días, algo de ejercicio todos los días, y manejar el estrés. El manejo del estrés significa que va a hacer ejercicios vagotónicos. Estos ejercicios le proporcionarán más curación, ejercicios de respiración,
Silencio y manejo del estrés, la conexión mente-cerebro. Hablaré de la conexión mente-cerebro otro día, pero solo quería que vierais que este tipo de estudio es muy intenso. Si realmente te ha gustado este vídeo, aquí tienes otro que creo que disfrutarás mucho. Y si quieres ver uno de mis últimos vídeos, haz clic aquí. Y, por supuesto, no olvides visitar mi página web, donde encontrarás muchos recursos educativos y descubrirás cómo puedes concertar o reservar una consulta conmigo.